Cuarto y último capítulo. Hacia una justicia de género. Your attention, please. Il n'y a pas de justice sans réparation. No existe justicia sin reparación. La justicia prevé que se persiga y se repare, y nosotros vamos a encargarnos de que se cumpla. Tiene que haber reparación para las víctimas. Y si no son capaces, entonces la víctima quedará sumida para siempre en su dolor imposible e inmenso. Las mujeres víctimas de violencia sexual en un conflicto armado son víctimas de una gravísima violación de los derechos humanos y tienen derecho a obtener verdad, justicia y reparación. Eran Roger Muchuba desde la República Democrática de Congo, Benoît Kabuyi en Ruanda y Eva Suárez de Amnistía Internacional España. En el conflicto de la República Democrática de Congo, durante el genocidio de Ruanda y en todas las guerras pasadas y presentes, millones de mujeres y niñas sufren vejaciones. La máxima exigencia de las mujeres víctimas de crímenes sexuales y de los defensores de derechos humanos es obtener justicia y reparación. Reparación es garantizar que el crimen no se repita, así como el reconocimiento público del daño sufrido. Reparación es compensación económica y atención médica, psicológica o jurídica. Desde América Latina también hay voces que exigen justicia, reparación y que las mujeres participen en la definición de una justicia de género. Ana Lucía Herrera, directora ejecutiva de la Corporación Humanas, una organización feminista con varias sedes en América Latina. La justicia de género incluye a las mujeres como actoras de ese propio proceso de la justicia, en el sentido de que se asegure justicia para ellas si es que llegan a ser víctimas de algunos de los delitos, así como las mujeres actoras de la administración de la justicia y la construcción de un nuevo sentido de justicia inclusivo de todos los seres humanos y de las mujeres en particular, ¿no? Unas 250.000 mujeres fueron violadas y mutiladas durante los 100 días que duró el genocidio de Ruanda de 1994. Meses más tarde, Naciones Unidas creó el Tribunal Penal Internacional para Ruanda, con sede en Tanzania. Pocas mujeres víctimas de crímenes sexuales se atrevieron a testificar contra los responsables de las atrocidades. Quienes lo hicieron pusieron su vida en peligro, como esta mujer que prefiere no revelar su verdadero nombre. Ofrecí varias veces mi testimonio en 1996 a los investigadores que vinieron a buscar pruebas para el Tribunal de Arusha. Empecé a recibir amenazas de muerte por haberlo hecho. El tribunal me tenía que proteger y me ayudó a salir de Taba. Me fui a Kigali, pero con el tiempo la ayuda desapareció. Han pasado más de 10 años y no ha obtenido ni justicia ni reparación. Busca apoyo en un grupo de mujeres que, como ella, han sido víctimas del genocidio. Todas padecen graves secuelas producto de las violaciones. Se reúnen a menudo y se ayudan para sacar adelante a los hijos, esos que la sociedad no quiere ver. De las violaciones que sufrió, tuvo una hija y contrajo el virus del SIDA. Desde hace más de 10 años vive en la capital del país, sola, lejos de su comunidad natal. El tribunal me ayuda con las medicinas antirretrovirales, pero no recibo apoyo para otras necesidades básicas como la alimentación, el alojamiento y la educación de mis hijos. El tribunal habría sido muy sabio si me hubiera dado al menos un lugar donde vivir, porque si muero mañana o el próximo mes, ¿dónde voy a dejar a mis hijos? Artículo 7 del Estatuto de Roma.
Se entenderá por crimen de lesa humanidad cualquiera de los actos siguientes cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque: asesinato, violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización forzada u otros abusos sexuales de gravedad comparable, exterminio, esclavitud, tortura. Año 1998. Naciones Unidas da un paso histórico. Crea la Corte Penal Internacional, el primer tribunal internacional permanente que da respuesta legal a los crímenes más graves a escala mundial cometidos después del año 2002. La Corte instala su sede en Holanda. Esta Corte supera errores cometidos por tribunales internacionales anteriores y desarrolla el derecho de las víctimas, quienes por primera vez pueden participar en los procesos judiciales y de reparación. Por primera vez en la historia hay delitos de naturaleza sexual reconocidos como crímenes de guerra, de lesa humanidad y de genocidio. Eva Suárez, de Amnistía Internacional, España. El Tribunal Penal Internacional, la Corte Penal Internacional, fue un acontecimiento histórico y fue una reclamación del movimiento de derechos humanos durante años. Y tenemos puestas ahí muchas esperanzas para acabar con los ciclos de impunidad que permiten que se perpetúen difíciles y terribles situaciones de derechos humanos. Estamos viendo cómo el Tribunal Penal Internacional da sus primeros pasos. Por primera vez se reconocen los derechos de las víctimas de violencia sexual en el contexto de un conflicto armado, como por ejemplo el derecho a la reparación del daño causado. La Corte Penal Internacional expone que el proceso de reconciliación de un país pasa por la reparación de las víctimas. Fatou Bensouda, ayudante del fiscal de la División de Acusación en la Corte Penal Internacional. Creo que es una parte importante para una reconciliación si las mujeres víctimas sienten que alguien las puede ayudar a volver a la situación inicial. No completamente, claro, pero volver a la posición que tenían antes del crimen es un gran paso hacia la reconciliación. Otra novedad, las víctimas tienen derecho a presentar alegaciones o hacer llegar al fiscal información relevante. El papel de las organizaciones locales es muy valioso en el caso de crímenes de violencia sexual. Fiona McKay, directora de la Unidad de Participación y Reparación de Víctimas del Fondo Fiduciario. Cuando la Corte abre una investigación en un lugar, lo primero que hace es abrir una oficina. Para nosotros es muy importante tener allí un contacto local. Respecto a las víctimas de crímenes sexuales, intentamos identificar también a las organizaciones que trabajan con mujeres y con víctimas. Ellas tienen derecho a tener un representante legal y a participar en el proceso legal. La Corte se compromete a garantizar seguridad y protección a víctimas y testigos. Simo Vatainen, director de la Unidad de Protección de Víctimas y Testigos de la Corte Penal Internacional. Uno de los elementos más importantes de la protección es la víctima o el testigo en sí mismo. Por lo tanto, es absolutamente necesario mantener el nivel de confidencialidad en su interrelación con la Corte. Otro logro que tiene que ver con el concepto de violación sexual y de las pruebas. Fatou Bensouda, de la Fiscalía. La Corte dice que cuando las circunstancias son coercitivas, como por ejemplo durante un conflicto armado, el empeño puesto por la víctima en negarse no tiene que ser probado. Eso fue una gran innovación. Todos han seguido esta jurisprudencia, en parte por el trabajo de muchas ONGs. Y ahora es más fácil para la Corte establecer crímenes basados en la violencia de género. Antes tenías que probar la negativa al consentimiento,
la penetración, lo que hacía mucho más difícil probar un caso de violación ante una corte. André Laperrière es director del Fondo Fiduciario en Beneficio de las Víctimas, un fondo de dinero que se nutre de aportaciones privadas y de los Estados parte de la Corte Penal Internacional. Le Fonds au profit des victimes, comme le nom l'indique, El Fondo en Beneficio de las Víctimas, como su nombre indica, está concebido para ayudar a grupos y comunidades de víctimas de crímenes de guerra, de lesa humanidad y de genocidio a que vuelvan a tener la vida que tenían antes o que hubieran tenido antes de que fuesen víctimas del crimen. Para conseguirlo, el Fondo intenta trabajar en los países con las víctimas directamente. Vemos con ellas cuáles son los daños sufridos y establecemos juntos un plan de acción para volver a una vida lo más normal posible. Es la primera vez que existe un fondo económico permanente para ayudar a víctimas de una guerra. Un ejemplo de cómo funciona este fondo lo encontramos en el este de la República Democrática de Congo, en una comunidad de la provincia de Kivu Sur, donde la mayoría de las mujeres han sido violadas. Es una provincia en la que miles de mujeres han sido violadas, víctimas de los ejércitos y guerrillas que han operado en las guerras. Hemos hablado mucho con esas mujeres. Antes que nada están las que han sufrido heridas y deben recibir tratamiento, así que los cuidados médicos es la primera acción. La segunda es el aspecto psicológico, porque muchas han sido salvajemente violadas en público, muchas veces han sido estigmatizadas. Pero hay una tercera acción. Ellas nos han dicho, nosotras lo que queremos es que el mundo sepa lo que nos ha pasado, que nuestros testimonios sean escuchados por el mundo, por nuestros hijos y nietos, para que nada de esto vuelva a suceder. Así que las ayudamos a hacer una especie de conversación colectiva que produce una solidaridad y una sensación de terapia. Les hace bien hablar y exteriorizar el sufrimiento, pero además es muy noble y positivo hacer ese ejercicio de memoria colectiva. Todos estos avances están recogidos en el Estatuto de Roma, el documento aprobado por Naciones Unidas para crear una Corte Penal Internacional permanente. Los estados que ratificaron el estatuto tienen la obligación de aplicarlo, de hacer los cambios necesarios en las leyes nacionales. El Tribunal Penal Internacional es solo un complemento. Paul Sales, de la División de Jurisdicción, Cooperación y Complementariedad. Oficiales de Estados partes no han aceptado todavía lo que implica el concepto de complementariedad. El sistema, para funcionar bien, requiere sobre todo que los sistemas nacionales tienen la capacidad y tienen la voluntad, es decir, que hay la presión política. Y eso solo va a crecer si hay la voluntad de todos los estados para invertir en estas cosas, pero la Corte misma simplemente no tiene ni la capacidad ni francamente la pericia para hacerlo. Es un asunto de voluntades políticas. Hay países, como Estados Unidos, que han negado su apoyo a la Corte Penal Internacional y han adoptado normas para garantizar la inmunidad de sus tropas en numerosos países. En otros países, como la República Democrática de Congo, las organizaciones sociales, inspiradas por la Corte, exigen la reparación de las víctimas como parte de la transición política del país. Roger Muchuba, de la coalición de ONGs por la Corte Penal Internacional en Congo. El gobierno debe prever fondos para ello, y es lo que pedimos. Cuando decimos que la gente está destrozada, hablamos también de las mujeres que han sufrido violencia sexual. Es una tarea del gobierno prever eso en el presupuesto nacional. Un presupuesto nacional que se nutre también de dinero de la comunidad internacional. Eso no es un trabajo de las ONGs, es un trabajo del gobierno. El gobierno debe recibir los fondos y actuar.
5 años después de su nacimiento, en 2007, la Corte Penal Internacional abre el primer caso centrado en crímenes de violencia sexual. Es en la República Centroafricana. También en 2007, la Corte emite al menos 2 órdenes de arresto internacional por crímenes de lesa humanidad y de guerra en la región de Darfur, en Sudán. Entre los crímenes imputados hay casos de violencia sexual. Eva Suárez, de Amnistía Internacional, España. En lo que se refiere a las mujeres en concreto víctimas de violencia sexual, para obtener verdad, justicia y reparación, queda todavía mucho trabajo por hacer dentro del plan estratégico más a largo plazo del Tribunal Penal Internacional para contar con estrategias que respondan a las necesidades reales y efectivas de las víctimas. La Corte Penal Internacional juzga crímenes en tiempos de guerra, pero la violencia sexual contra las mujeres es un continuum que no termina con el silencio de las armas. La Corporación Humanas advierte que evitar la violencia sexual es un asunto de salud pública y seguridad ciudadana. Ana Lucía Herrera, desde Ecuador. Esto tiene que ser un asunto tratado como parte de la seguridad, porque resulta que el 50% de la población de nuestros países, que es más o menos el porcentaje de mujeres alrededor del mundo, estas mujeres siempre viven en permanente inseguridad. Entonces quiere decir que los planes que se hagan respecto de seguridad, los planes con relación al rol de la policía, los sistemas de protección que se monten, tienen que ser sistemas de protección que tengan una visión de política pública y de compromiso político de los gobiernos. Ana Lucía Herrera y Elizabeth Odio Benito, 2 visiones, 2 luchadoras infatigables por la justicia de género. Creo que se ha logrado sensibilizar, se ha logrado aliados importantes, hombres aliados importantes a nivel internacional, pero el costo de cambiar esta cultura de violencia hacia las mujeres, de este sentido de propiedad sobre el cuerpo de las mujeres, recae sobre las propias mujeres. Entonces la deuda es enorme y estamos mirando una sociedad sin futuro para las próximas generaciones, asumiendo que nosotras también somos quienes generamos vida. Tal vez lo que deberíamos decidir es no generar más vida, para ver si eso marca un cambio, al menos no dando más víctimas para esta cultura donde el cuerpo de las mujeres es objeto de cambio, objeto de uso y puede ser desechado, ¿no? Esta, como Corte Penal Permanente, tiene que ser, digamos, el corazón mismo de un nuevo sistema de justicia penal internacional. Pero un sistema de justicia penal internacional solamente será posible si existe una verdadera voluntad política internacional. La expectativa es alta. Las mujeres seguimos insistiendo y trabajando de cerca con las víctimas y buscando que sea la Corte como el espejo necesario para que al interior de los países que están viviendo estos conflictos den una respuesta real a las mujeres. Si la Corte no hace bien ese trabajo, yo creo que al interior posiblemente vuelva a haber impunidad y los acuerdos de paz supuestamente vuelvan a levantarse sobre el cuerpo de las mujeres. Hacia una justicia de género. 4º y último capítulo de la serie Justicia sin género. Una producción de la Fundación Workom Lolamora Producciones en colaboración con Radio Nederland, la emisora mundial de Holanda. Guión y dirección Lolamora Producciones. Realización técnica La Casa Encendida. Una serie realizada con el financiamiento de Cordaid, Trocker y Ayuda Popular de Noruega.